Hola, buenas tardes. Gracias por asistir a este webinar relacionado y explicado con relación a los costes de nuestros productos en el sector cárnico y la rentabilidad de los clientes. Nos gustaría que pudieran sacar información útil a estos minutos que estaremos comentando, cómo desde Neodata enfocamos esta problemática y esta situación compleja que tiene el sector cárnico desde el punto de vista de identificar claramente cuáles son los costes de los productos que se fabrican en nuestra empresa y cuál es la rentabilidad de los clientes con los cuales trabajamos. ¿De acuerdo? Para ello les informo primero. Para ello, les informo primero de quién es Neodata. Neodata está formado por un conjunto de profesionales del sector de la informática que desde el año 85 estamos trabajando en este sector, que nos hemos hecho familiares y amigos del sector, que estamos apasionados por la mejora continua del sector cárnico. Somos gente que, como digo, nos hemos curtido en, como me gusta decir a mí, pisar sangre y tener los pies fríos. Es la mejor manera de entender y aprender con cómo está trabajando el sector y cuáles son las problemáticas del mismo. Que además, desde estos años teníamos una aplicación desarrollada propia, donde cubríamos pues, los aspectos principales del sector. En un momento determinado, como ya desde el año 85 era esa aplicación nuestra, quedaba ya un poco pues, renovable. Lo que hicimos fue buscar en el mercado alternativas, porque cuando pusimos sobre el papel todo aquello que habíamos programado, nos dimos cuenta de que efectivamente era mucha la información que habíamos generado. Para precisamente poder incorporar esa información a una nueva aplicación, decidimos incorporar pues, una base de algún programa que ya existiera en el mercado. En aquel momento estuvimos mirando pues, desde GD Edwards, SAP, Oracle, Sage, distintas aplicaciones, distintos ERPs que había en el mercado que nos permitieran incorporar encima todo el conocimiento que habíamos acaparado sobre el sector cárnico. De todos los ERPs que vimos, nos pareció que la mejor apuesta era Microsoft Dynamics y básicamente porque sobre él tenemos un montón de aplicaciones ya a su alrededor, como son pues el Power BI, el Outlook, el Excel, el Office en general, etcétera, un montón de Power Apps que poco a poco se han ido incorporando a esta plataforma ERP y que por tanto hace que la solución no sea exclusivamente el ERP, sino todo aquello que lo engloba. Como digo, estas últimas aplicaciones que he mencionado, pues muchas de ellas se han ido incorporando a lo largo del tiempo desde que tomamos esa decisión ya hace años y por tanto nos parece que la decisión que tomamos fue adecuada, de forma que en este momento nuestra solución aporta un montón de aportaciones, valga la redundancia, sobre lo que es el propio ERP. Además, otra de las apuestas era que, efectivamente, la implantación de una aplicación como esta es muy simple, dado que todo el mundo conoce o ha trabajado alguna vez con Excel, con Office, con Word, con Outlook, y la forma en que los menús y las pantallas aparecen son
muy parecidas a las que realmente tiene tiene Dynamics 365. Por tanto, ese cambio de una aplicación a otra se hace mucho más llevadero con esas posibilidades y esas características. Además, lo que hicimos a posteriori fue que todo ese conocimiento que teníamos de las soluciones kármicas que habíamos desarrollado en nuestra aplicación anterior, las pusimos a disposición de la planta, desarrollando módulos que, partiendo de la utilización de pantallas táctiles o bien pues, etiquetadoras o lectores de chips, o bien utilizando evidentemente códigos de barras, PDAs, donde podemos trabajar con ellas directamente con los datos de la empresa, preparando pedidos, haciendo controles de inventario, ubicaciones, etcétera. Con ello desarrollamos pues, un paquete completamente completo que mantiene en tiempo real unidas la planta y las oficinas en todo momento. Y además, otro de los apuntes importantes por el cual nos parece interesante también la solución de Microsoft Dynamics es que si en algún momento aquí en nuestra empresa decidimos que nos queremos ir a las Bahamas, aquí va a quedar la aplicación para que otro partner de Microsoft se pueda hacer cargo de lo que nosotros hemos dejado a disposición. Hoy por hoy no hay ningún interés ni ninguna intención en irnos a las Bahamas porque seguimos siendo apasionados por eso, por la mejora continua del sector cárnico. Así pues, en resumen, lo que ofrece Microsoft Dynamics es todo lo que vemos aquí, pues desde finanzas hasta producción, temas de la cadena de suministros, compras, ventas, indicadores de negocio en Power BI, todo un conjunto, todo aquello que necesita una empresa del sector cárnico que quiera estar al día con las herramientas que están a su disposición. Sobre esta base nosotros desarrollamos XMeet, que es una solución, como digo, preparada exclusivamente para el sector cárnico. De hecho, nosotros solo trabajamos para el sector cárnico, no trabajamos para ningún otro sector. Y desarrollamos, por un lado, las herramientas de planta, que son, como digo, herramientas muy versátiles y simples de uso, pensando en que la gente que está en planta lo único que tiene que hacer es seguir unas pautas con botones bien sencillos o aplicaciones muy simples y que en la medida de lo posible pues, sea mínimo lo que tengan que pensar. Y por otro lado también hemos desarrollado pues, un apartado de ganadería para tener global la solución completa, con todo el recorrido desde, en este caso, materias primas, piensos, la gestión de los medicamentos y de las granjas. Y como digo, pues todo lo que es la planta, realizando pues, el control de sacrificio, despieces, formulación de productos, etiquetaje en continuo o de cualquier forma, soportes logísticos, cajas, pallets, etcétera, inventarios y ubicaciones y, obviamente, todo el proceso de trazabilidad. Sin esta base, no seríamos capaces de hablar de lo que vamos a hablar en este momento, que es de cómo somos capaces de identificar los costes de nuestros productos y la rentabilidad de nuestros clientes. Sin la base de incorporar en tiempo real y de forma muy simple, sin manipulación de datos y en el momento en que se dan la captura de esa información, incorporarla al conjunto del ERP, sería difícil hablar de lo que vamos a hablar ahora. Dicho esto, si hablamos y entramos a hablar de costes y rentabilidad, costes de nuestros productos y rentabilidad de nuestros clientes, entendemos que lo que tenemos en una empresa cárnica en este caso es este esquema, ¿no? Por un lado tenemos los ingresos de nuestros clientes mediante los albaranes de ventas o los abonos correspondientes que se puedan hacer y dentro de esto tenemos los costes de los productos que están formados por diferentes apartados, carne, materias auxiliares, procesos, y los costes de nuestros clientes, que es aquello que una vez he incorporado o he calculado de los costes de los productos, debo incorporar para transportar esos productos a casa de nuestros clientes o mediante la imputación de distintos acuerdos comerciales que tengamos con ellos. Por tanto, dos áreas claras de costes, el coste del producto con carne, materias auxiliares y procesos y el coste de los acuerdos con los clientes. ¿De acuerdo? Bien, con eso estudiemos en todo caso cada una de estas áreas y veamos cómo somos capaces en Neodata a través de XMeet de incorporar toda esta información dentro del ERP sin que nos cueste esfuerzo.
Es un poco lo que hemos estado buscando con la solución que hemos incorporado actualmente. ¿Qué buscamos? Lo dicho, la suma de todos nuestros costes nos ha de permitir incorporar y saber finalmente cuáles son los costes de los productos en casa de nuestros clientes, de cada uno de nuestros clientes. ¿Cómo hacemos para identificar el coste de la carne? Realmente, cuando yo estoy incorporando en mi empresa artículos como pueden ser canales o piezas que luego pasarán al despiece, lo que tengo que hacer es incorporar o identificar de qué manera los 100 euros que me cuesta esta canal soy capaz de convertir en cada una de nuestras piezas. ¿De acuerdo? Esto, la aplicación, es lo que hace mediante el siguiente esquema o los siguientes cálculos. Partimos de identificar un factor de reparto económico de esos 100 euros, por tanto, un porcentaje. Este porcentaje, el programa lo que hace es identificar, mediante una tarifa que nosotros incorporaremos dentro de la aplicación, cuáles son la relación económica entre los distintos productos que obtengo de un despiece. Un ejemplo sencillo para que se entienda esto sería cuando identificamos, por ejemplo, la carne para estofar. Si el estofado de carne lo comparamos con el solomillo en verano, tendremos el estofado de carne en un nivel inferior que si lo comparamos con el mismo solomillo en invierno. Por tanto, lo que estamos buscando es identificar dónde está cada uno de estos de nuestros artículos que obtendremos de este despiece a partir del reparto, del posicionamiento de cada uno de estas piezas o de estos artículos que voy a obtener. Una manera de hacerlo sería incorporar el precio de mercado, el precio de la lonja de cada uno de estos productos en una tarifa. Al final, por tanto, soy capaz, o el programa es capaz, de repartir en porcentaje el importe de la pieza superior, de la pieza que he incorporado, que he comprado. Por otro lado, también tenemos en cuenta cuál es el escandallo de peso de cada una de las piezas. De los X kilos que pesaban, o que pesan cada una de las piezas, que pesaba la pieza principal, su reparto en forma de escandallo hace que si pesara 10 kilos, pues obtendríamos este peso de pieza 3, 1, 2, 4, es decir, el rendimiento porcentual de cada una de nuestras piezas. Por tanto, tenemos un factor económico y tenemos un rendimiento también del peso. Con eso, la aplicación lo que hace internamente es hacer el siguiente cálculo. Si parto de los 100 euros del importe de la canal, reparto económicamente estos 100 euros en cada una de las distintas piezas. Por tanto, estos 100 euros me quedan repartidos en formato de 43, 21, 7 y 29, como vemos en el ejemplo, que si a su vez lo que hago es dividirlo por los kilos que pesa cada pieza, acabo de convertir esos 100 euros de inicio en cada uno de los euros kilo de las distintas piezas que estoy obteniendo en ese despiece. Por tanto, sin que nadie tenga que hacer nada más que incorporar esa tarifa, digamos, de reparto, de posicionamiento de cada una de las piezas comparativamente con las demás y el escandallo de peso de cada una de las piezas, tengo ya, insisto, sin que nadie tenga que hacer nada, a partir de los productos que compro, el reparto de esos euros de entrada en cada uno de los euros kilo de nuestras piezas. ¿De acuerdo? Esta sería la primera parte de nuestro cálculo de esos 3 apartados que teníamos, consistentes en carne, materias auxiliares y procesos. Vamos con el siguiente apartado, que son las materias auxiliares. Las materias auxiliares, de hecho, bueno, en este caso aquí nos está indicando cuál es el cálculo para estas alas de pollo, cuál es el cálculo del coste de la producción, el coste de la carne que nos ha calculado a partir del coste del pollo entero que compramos. El tema de las materias auxiliares realmente es simple. Lo que está haciendo el programa es buscándome cuáles son los precios medios, podría hacerlo con el precio de última compra, si así lo queremos identificar, de cada una de las materias auxiliares que utilizaremos en la fabricación de nuestros productos. Ya sea el coste de la bandeja, el coste de X metros de film o
o cuál es el coste de las grapas que pongo al final de un chorizo. Estas materias auxiliares son, por tanto, las que incorporaremos en forma a este coste de mi producto final en forma de precio medio de compra o precio de última compra. Con eso tenemos esa segunda parte, que son los euros que me aportan las materias auxiliares a cada uno de los costes de mi producto. En este caso, el programa me ha calculado ya cuál es ese precio medio de coste para esta bandeja amarilla de 3 gramos. Correcto. Vamos a por el tercer apartado. El tercer apartado consiste en cuáles son los costes de nuestros procesos. Y se trata de incorporar esta información de manera simple y sencilla, sin que nos cueste trabajo adicional. Para ello, lo que tenemos que definir en XMIT es cuáles son los departamentos con los que vamos a trabajar. En este caso, ejemplos de departamentos son simples, pero como ejemplo nos sirve. Podríamos tener un departamento de sacrificio, uno de despiece, uno de envasado, además de otros departamentos que podrían ser calidad, informática, gerencia, etcétera, etcétera. Una vez tengo que definir estos departamentos, lo que tengo que hacer es generar rutas de fabricación. Una ruta de fabricación es una secuencia de departamentos por los que pasarán los distintos productos. Así, por ejemplo, para fabricar unas bandejas tendré que pasar, en este ejemplo simple, por el departamento de sacrificio, por el departamento de despiece y por el departamento de envasado. Para fabricar otro tipo de productos serán otras rutas, otro conjunto de departamentos por los que tendrán que pasar estas bandejas. Digo, estos artículos. Efectivamente, lo que haré luego será asociar cada uno de mis artículos a cada uno de los procesos que yo he identificado. ¿Sí? Si eso lo hacemos así, entendemos que si bandejas, pues eso, serían estos 3 departamentos, pero si estuviéramos hablando de que estamos vendiendo una canal, pues el proceso por el cual pasaría, el departamento por el cual pasaría este proceso sería única y exclusivamente el departamento de sacrificio. Por tanto, tenemos departamentos, tenemos procesos que me agrupan, o rutas de fabricación, como queramos llamarle, que me agrupan departamentos, y nuestros artículos, todos nuestros artículos asociados a cada uno de estos procesos. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con ello? Con ello, bueno, la fórmula también de decir, bueno, esta ruta de bandejas se pasa por estos departamentos. ¿Con ello qué hacemos? Lo que haremos será adjuntar nuestras cuentas de gastos a cada uno de los distintos departamentos. Si un operario trabaja en el departamento de sacrificio, lo asignaremos a ese departamento. Si un grupo de operarios trabaja en envasado, lo asociaremos ahí. Si los costes indirectos generales los quiero repartir en un porcentaje determinado, lo asignaremos en un porcentaje que hayamos definido a cada uno de los departamentos. Esa adjudicación, esa asignación, la haremos inicialmente, antes de empezar a trabajar con la solución. De manera que cuando yo haga apuntes contables o sencillamente apuntes de facturas de compra, como veíamos en el caso de algunos de los productos que hemos visto, quedarán asociados ya a cada uno de los departamentos, sin que nadie tenga que hacer esfuerzo adicional para hacer esa asignación. A mí me gusta asociar esto a la idea de decir, tenemos distintos departamentos, además de las nóminas, etcétera, de los costes del personal, tenemos también que incorporar, por ejemplo, las amortizaciones de los equipos que tenemos en ese departamento o incluso las reparaciones de esos equipos. Es como si en el momento de hacer esos apuntes estuviéramos llenando cada uno de esos departamentos, la mochila correspondiente a cada uno de esos departamentos con los costes de esos departamentos. ¿Sí? La gracia de esto es que esto sea sin que nadie tenga que hacer trabajo de eso. Si en un momento determinado cualquiera de esas asignaciones estoy diciendo, pues el 80% va aquí, el 20% va allí, es algo que no sabemos de fijo al principio de la puesta en marcha, siempre podemos decir, mira, el 50% de este coste va a ir al departamento de elaborados, pero cuando hago el apunte de este coste, el otro 50% me lo pides y te diré cómo lo acabo repartiendo.
Pero en la mayoría de casos que ya sabemos a qué departamento queda asociado, es tan simple como definirlo inicialmente y en el momento que yo hago el apunte contable, la ejecución de ese coste, me queda ya incorporado, como digo, en la mochila correspondiente. Con eso, esas mochilas se nos van aumentando de valor. Aquí lo que vemos es el apunte, y donde aquí dice el departamento, pues este ha ido directamente al departamento de sacrificio. Como digo, con esto, ¿qué tenemos? Por tanto, las mochilas llenas de cada departamento, lo que me están diciendo son los euros que tiene incorporado de coste cada departamento durante el periodo que se define, normalmente un mes. Si eso lo dividimos por los kilos producidos por cada departamento, por ese departamento en ese último mes, hay otras fórmulas más elaboradas para hacer este cálculo, lo que tendremos serán los euros kilo de cada departamento para incorporar durante ese mes. Y si sumamos los euros kilo de cada departamento, tendremos los euros kilo del proceso, de cada uno de los procesos que hemos definido. Por tanto, como digo, si sumamos, en este caso del proceso de bandejas, sumamos los euros de sacrificio, los del despiece y los del departamento de envasado, serán los euros que debe incorporarse en el departamento de bandejas, perdón, en el proceso de bandejas, y por tanto, para todos aquellos artículos que hayamos asociado al proceso de bandejas, quedará incorporada el coste de ese proceso sumando todos esos departamentos. Por tanto, sin hacer nada más que haber definido bien departamentos, procesos o rutas de fabricación y asignar esos procesos a cada uno de mis artículos, tendré esa tercera pata que hablábamos antes de los costes de mi producto. Efectivamente, con estos costes de la carne, los costes de las materias auxiliares y los costes de los procesos, sin haber hecho prácticamente nada, soy capaz de incorporar a mi conocimiento, al conocimiento de mi empresa, cuál es el coste de mis productos puestos justo antes a disposición de nuestros clientes. ¿Sí? Por tanto, sabiendo los costes de mis productos, lo que tengo que añadir ahora son el coste que se incorpora a estos productos por hacerlos llegar o por otros motivos a casa de nuestros clientes. Vamos a por ello. Vamos a ver qué pasa o cómo gestionamos el coste de los transportes. Para eso debemos definir nuestras rutas de reparto habituales en la aplicación, asignarle también unos transportistas por defecto, sean externos o internos, y relacionar los clientes habituales de esa ruta. Eso es para tener una idea inicial genérica. Veremos que cuando se ejecute efectivamente la ruta, seremos capaces de repartir esos costes y de cambiar esas rutas, los transportistas o incluso los clientes que se incorporan en esa ruta. Por un lado, tenemos, por tanto, rutas con sus transportistas. Aquí las tenemos definidos, que podemos definir los días de la semana donde cada cliente se reparten en cada una de las rutas. Y por otro lado, asociamos a nuestros transportistas su coste o precio o tarifa. Por tanto, pues no sé, si Transportes Express nos cobra 0,20 euros kilo por transportado, lo incorporaremos en su tarifa. Tenemos distintas formas, no solo estas tan fáciles, sino pues de incorporar tanto los costes externos como si el transporte es interno. Con eso tenemos rutas y tenemos nuestras tarifas de transporte. ¿Qué hace la aplicación? En el momento en que se confecciona un albarán, ese albarán puede quedar en la ruta que teníamos definida o en otra. Por tanto, quedará asociado finalmente a la ruta que corresponda adecuadamente. Por otro lado, también tenemos que esta ruta queda asociada a un transportista y, por tanto, estos transportistas o esta ruta, con todos los albaranes que tenga, sabremos que lo que ha transportado ese transportista en esa ruta son, por ejemplo, 1000 kilos. Si me cobrara, el ejemplo es muy simple, pero si me cobrara a un euro kilo, sabemos que todo lo que me está llevando y asociando esa ruta, el programa le asociará a cada línea de albarán
ese euro kilo equivalente de coste de transporte. Por tanto, sin que nadie tenga que hacer nada de nuevo, cada uno de nuestras líneas de Albarán quedarán con un euro kilo asociado a su transporte. Evidentemente, en el momento que llegue la factura podremos actualizar el dato o quedará actualizado el dato si la factura tiene diferente valor, por lo que fuera, a lo que en su momento, en el momento de hacer el transporte, el albarán de salida, quedó asociado en ese momento. ¿Vale? Por tanto, insisto, sin que otra vez volvamos a hacer nada, en el momento en que se ejecuta ese albarán, incorporamos a cada línea de transporte, a cada línea de albarán, sus euros kilos de transporte. ¿Qué pasa con los acuerdos comerciales? Y hablamos de acuerdos comerciales como pueden ser rápeles, como pueden ser incorporaciones o costes asociados, por ejemplo, a aparecer en un folleto de nuestro cliente o costes como la apertura de una tienda. Lo que hace la aplicación es simple. Lo único que tengo que hacer es identificar el importe, definir el porqué y incorporar el periodo de amortización que quiero incorporar a ese coste. Si no lo hago así, estaría incorporando los 6.000 euros estos que tengo de ejemplo en la fecha en que hago el apunte y eso evidentemente me desvirtuaría todos los costes. Lo que hace además la aplicación es identificar que si esos 6.000 euros los quiero amortizar en 600 días, por ejemplo, pues serían 10 euros día. Si un cliente me hace un pedido un lunes y el siguiente pedido o el siguiente albarán se lo entrego el jueves, el programa dice, ¿cuál fue la última venta? El lunes. Bien, lo que hago es incorporar, por tanto, a esta venta del jueves el coste del martes, del miércoles y del jueves. Por tanto, 10, 20, 30 euros correspondientes al acuerdo comercial con este cliente. ¿De acuerdo? Otra vez, solo con hacer este mínimo apunte, es tan sencillo como indicar, pues eso, el acuerdo, el porqué y la fecha de amortización desde hasta, tengo incorporados, por tanto, los costes de los acuerdos comerciales. Por tanto, tenemos, por un lado, incorporados los costes ya de todos nuestros productos a punto de ser comercializados, más la incorporación de los costes del transporte, los acuerdos comerciales e incluso las incidencias que se pudieran dar, como por ejemplo, no sé, algún cliente que nos está devolviendo de forma demasiado habitual o no, o siempre, podemos anotarlo siempre que queramos, pues nos está devolviendo producto y eso evidentemente nos supone costes que deberemos incorporar de la misma manera que estábamos incorporando los acuerdos comerciales con la amortización que queramos identificar. Ahora sí, ya estamos en condiciones de saber cuáles son los costes de nuestros productos en casa de nuestros clientes. ¿Qué podemos hacer con ello? Como a mí me gusta decir, jugar. Jugar quiere decir ni más ni menos que empezar a visualizar exactamente qué pasa con nuestros productos y con nuestros clientes. Es tan sencillo como organizar a través, en este caso, de nuestro Power BI, que también tiene como decía, perfectamente integrado AXMeet, cuáles son los datos con los que podemos trabajar. Aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo, pues, cuáles son los productos más rentables de nuestro portafolio y cuáles son los productos menos rentables, con qué productos estoy perdiendo dinero y cuánto en el periodo que le identifique, en este caso, pues en enero, en un mes concreto, etcétera. Cualquiera de las distintas configuraciones que vaya yo incorporando, pues me va presentando de forma simple o rápida cuáles son la visualización de esta situación. Por tanto, de manera muy rápida, simple, por provincias, por tipo de cliente, por los filtros que hayamos predefinido, qué producto me está dando margen y qué producto no me está dando margen. Tengo también la posibilidad de ver, pues por ejemplo, cuáles son
los distintos, cuáles son, a ver si lo vemos, las distintas ventas en los periodos que le hayamos definido. Por tanto, por ejemplo, pues para estos clientes que vemos, le hemos vendido en el periodo que hayamos definido este importe, esta cantidad de este importe que nos da un precio de venta concreto para el periodo que estamos indicando. ¿De dónde sale? Pues de cada uno de los artículos que yo le he estado vendiendo. En este caso, por ejemplo, pues para el cliente 18.000 kilos, 36.000 euros, me dan 2 euros de precio medio para la pechuga de pollo granel. Esto es lo que le hemos vendido. A continuación, ¿qué estamos viendo? Lo que hemos visto en la presentación anterior. El coste de la carne, ese coste que hemos ido calculando para los periodos que hemos dicho, el coste de las materias auxiliares y el coste de los procesos. Si a esto además le añadimos el coste del transporte que hemos calculado, como hemos dicho, de los acuerdos comerciales y de las incidencias que se puedan haber dado, acabamos identificando cuál es el margen que me está aportando cada uno de nuestros clientes con cada uno de nuestros artículos. Además, aquí podríamos obtener el margen euro-kilo de cada uno de estos artículos igualmente y, por tanto, identificar de forma inequívoca con qué clientes gano más, con qué clientes no gano, con qué artículos realmente me están aportando el margen o en qué artículos dentro de un cliente a lo mejor sería mejor dejar de venderle porque realmente estoy perdiendo un céntimo de euro o más en cada kilo que estoy vendiendo. Es tan simple como esto, como identificar qué filtros con qué filtros quiero trabajar. Y luego, por ejemplo, pues ver también, pues, ya directamente cuáles son los clientes que tienen más margen, cuáles son los que tienen menos, cómo se trabaja en cada uno de los periodos que identifiquemos, en fin, cuál es exactamente la foto de costes de nuestros productos y con qué clientes estoy ganando o perdiendo dinero. Todo ello, como digo, de forma muy simple, intentando en todo momento trabajar lo mínimo posible o hacer que el programa nos haga el trabajo por nosotros. De esta manera somos capaces de saber qué es lo que está pasando en nuestra empresa y tener control de ella sin necesidad de que realmente estemos identificando situaciones un poco, pues como diríamos, sin saber exactamente un poco con apreciaciones que no tienen que ver con la realidad de lo que está pasando en nuestra empresa. El sector cárnico para nosotros es un sector complejo. Como digo, lo conocemos desde el año 85. Entendemos que gestionarlo tiene variables muy distintas de otros sectores y, por tanto, aportar al sector herramientas como esta nos parece vital y que nos hacen que sea una herramienta, como digo, distintiva para cualquiera de los usuarios que la están utilizando actualmente. En todo caso, ponerme a su disposición para aquello que consideren y dispuesto a que cualquier pregunta pues, pueda llegar a través del chat o por correo en el momento en que le consideren oportuno. En cualquier caso también, pues agradecerles la atención y como digo, quedar a su disposición para cualquier detalle que precisen. Gracias y buenas tardes.